Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale de sabersinfin.com. Conductor también asociado y por supuesto en los controles a David Méndez. Bueno, pues ahora vamos a tratar un caso de lo más extraordinario que sucedió en la historia contemporánea prácticamente, no tiene mucho tiempo. Precisamente fue un tema que me propuso David la semana pasada saliendo del programa y me dijo, pero digo, no, me suena un nombre, me mencionó un nombre, Flatwoods, dijo, eso me suena. Y sí, recordé que había leído por primera vez de este caso en un curiosísimo libro que compré en 1980, en también un muy curioso tianguis de libros que había aquí en la Plazuela de los Sapos. Era un local simplemente ahí abierto y todos los domingos un estudiante de Derecho, se llamaba José Luis, traía libros extraordinariamente baratos y muy buenos, raros, cosas. Bueno, ahí llegaron obras de Giger, por ejemplo, de todo lo que se puede imaginar. Ahí compré la tercera edición de Lolita de Nabokov, en inglés por supuesto. Bueno, cosas extraordinarias. Y entre esos me encontré dos libritos de un investigador que fue muy famoso en su tiempo, Ivan Terence Sanderson, un biólogo, bueno, hay varias cosas, un biólogo inglés, que él fundó la Sociedad para la Investigación de lo Inexplicado en esos años. Él me parece que murió en 1969, si no me equivoco. Entonces, en los dos libros que había, uno se llamaba Invisible Residents, Residentes Invisibles, que eran sus investigaciones sobre unos supuestos habitantes alienígenas, pero del mar, del fondo del mar y esos lugares. Y que se llama Uninvited Visitors, visitantes no invitados. Entonces aquí es donde mencionan por primera vez este caso. Les voy a leer el parrafito inicial con lo que entra y ya entramos José Luis y yo ya a discutir en amplitud este caso que realmente sí es sumamente curioso y aterrador para los que les tocó vivirlo. Bueno, primero me voy a ajustar el foco de estos lentes si no lo veo. Dice así: el incidente había roto en la prensa nacional en 1952 con claridad y énfasis bastante sorprendente. Por alguna razón que nunca pude sondear, la prensa lo reportó de una manera seria y correcta, aunque fue, viéndolo de frente, mucho más fantástico que la historia promedio de la estación tonta. Es muy común que haya bromistas o mitómanos que inventen cosas, ¿no? Muy fantasiosas, pero sobrepasó eso. Lo que dice aquí, hablaban, bueno, hace toda una descripción literaria, que era un monstruo con ojos rojos, como que brillaban, que sí, glowing, así como que brillaban, ¿sí? Que había sido encontrado por una cantidad de ciudadanos en un lugar llamado Flatwoods, que se traduciría como bosques planos, ¿no? Flat plano woods, o algo así, en el condado Braxton, en Virginia Occidental. Y se ignora la historia, pero unos pocos días después, una revista nacional de las principales y próxima a la Alianza de Periódicos Norteamericana, con quien he estado asociado por 20 años, me telefoneó acerca de él. Debo decir que estaba bastante sorprendido. En pocas palabras, mi entonces asistente, el mismo Eddie Schoenberger, mencionado en el capítulo previo, y yo hicimos nuestro camino hacia Flatwoods, y esta es nuestra historia. Bueno, y dedica todo un capítulo del libro al caso, que realmente llamó muchísimo la atención allá en Estados Unidos, sobre todo entre los investigadores de lo extraño, como este biólogo Ivan Sanderson. ¿Qué nos puedes decir tú de este caso, David, en este muy particular caso? Un caso muy célebre, Fernando, a todos nuestros radioescuchas, cibernautas, fuerte abrazo. Un caso muy célebre dentro de las apariciones misteriosas, Flatwoods, el monstruo de Flatwoods, muchas veces identificado también como la bruja, el fantasma o extraterrestre de Flatwoods, un caso ocurrido el 12 de septiembre de 1952 en Virginia del Oeste, en Estados Unidos. Fíjate que antes a este suceso, a la aparición de un ser extrañísimo, hay un avistamiento ovni de varios jóvenes en esa ocasión, en las colinas del estado de Virginia, avistan lo que es una serie de luces, unos objetos que caen en unas colinas o bajan, pensaban que eran unos meteoritos. Entonces estas personas, los chicos, por curiosidad, tratan de subir a esta colina y averiguar por ellos mismos qué era lo que habían visto, si era un meteorito, si era algo conocido, un avión. Suben con linternas y ya estando en las
en las altas colinas de este lugar, buscan y encuentran un artefacto muy grande, un objeto ovalado como muy resplandeciente, como con el tamaño de una casa muy grande. Entonces comienzan a inspeccionar la zona y dicen algunos chicos que entre los matorrales habían visto unos ojos muy intensos, unos ojos como de un animal. Para esto pues siguen inspeccionando la zona, y cuando de repente entre las bajas ramas de los árboles sale un ser sumamente alto. Lo describe más o menos de entre 3 a 5 metros de altura, con una cara muy roja, color sangre, con una capucha, especie de capa y unas faldas negras, como ellos lo describen. No le vieron pies, parecía que estaba flotando, incluso se dirigían hacia ellos en ese instante. Obviamente que mediante la impresión que ellos tuvieron, se fueron de regreso para su casa, bajaron la colina como pudieron y se olvidaron del asunto. Sucede que varias personas también se dieron cuenta de este avistamiento, incluso llegó a oídos también de varios sheriff de ahí de los condados, que fueron a investigar este extraño incidente ahí en Flatwoods, muy conocido con este avistamiento de un objeto y lo que podría ser también el ocupante de una nave extraterrestre. Este ser no saben de qué procedencia pudiera ser, pero ahí está el registro y es un caso interesante, Fernando. Sí, fíjate, haciendo memoria cuando leí esto por primera vez, que fue en 1980, e incluso este capítulo lo mecanografié, mejor dicho, una parte, ¿no? Porque viene todo, la introducción, todo. La mecanografié porque me parecía un muy claro ejemplo de lo que es un ambiente absolutamente misterioso, así como está descrito, ¿no? Desde las luces que veían ahí, que tomaban por una, ¿cómo se llama esas cosas que brillan? Las estrellas fugaces. Sí. Pero dice que una de esas estrellas fugaces le dio la vuelta al pico de una colina, dice esa estrella, ¿no? Y empiezan cosas. Pero sobre todo el lugar donde se dio, pues, imagínense, es un lugar montañoso, pero no de montañas escarpadas, sino más bien colinas, ahí como lo describe, pero es una área totalmente rural, por ejemplo, boscosa, el nombre lo dice, Flatwoods. Y pues hay casas había, no sé cómo sea ahora, de habitantes pues desperdigadas ahí por la zona, y los niños tenían la costumbre de salir a jugar al campo, pues era absolutamente seguro en esos tiempos, ¿no? Entonces, así en un anochecer es cuando se da este encuentro, porque van a ver, incluso traspaso, se meten a una propiedad que no es suya, sí. Se meten porque ahí hasta ahí rastrearon al objeto que había caído, y efectivamente se llevan el susto de su vida con esto, ¿no? Bueno, aquí en el relato que hace Sanderson, que él fue con su asistente a investigar, o sea, fue a hacer un reportaje periodístico, más o menos a una semana después del incidente, pero están las cosas muy frescas, ¿no? Sanderson ya no da más detalles, ¿no? Ahí queda, porque además es un libro que abarca muchísimos casos, ¿no? Sí. Entonces, después, posteriormente, tengo la idea de que esto también lo trataron con Jaime Maussan, pero muy a la ligera, me parece, ¿no? Pero hace años ya, en su programa. ¿Sí? Y sí, efectivamente, es algo que en esos años, en esa época, en cuanto a la forma de vida que había allá en esas zonas montañosas norteamericanas, pues sobre todo esa zona de la zona occidental es una zona muy, muy desolada, la verdad, ¿no? Muy poca gente, muy desperdigada, y quién sabe cuántas cosas habrán pasado por ahí, sobre todo de estas cosas extrañas, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, por ahí, al menos en el mismo estado, Virginia Occidental, 14 años después se fue famosa apariciones del Mothman. También. Del hombre palomilla, ¿no? En aquellos tiempos. Sí. Ya se ve que ahí pasaban cosas extrañas. Ahora, nos podía decir, la otra vez comentábamos algo después del programa, este caso, ¿qué repercusiones tuvo en los testigos? No me refiero a las psicológicas, ¿no? Bueno, del espanto, pues no se les quitó nadie, ¿no? Sino qué repercusiones tuvo. ¿Hubo secuelas? ¿Hubo otros avistamientos? ¿Hubo cosas raras que pasaron por ahí? ¿Vieron despegar al objeto? ¿O qué sucedió? Este caso de Flatwoods, Fernando, cuando sucede el avistamiento de este extraño artefacto, o varios artefactos que vieron, y después la aparición de este extraño ser, los testigos como tal, después de este incidente, varios de ellos incluso se sintieron mal,
fueron a dar varios al hospital por motivos de náuseas, de ardor en los ojos, como si una extraña energía, posiblemente a lo mejor alguna fuerza que traía la aeronave, como que afectó en ellos, ¿no? ¿La radiación? Las radiaciones o el mismo ser. Pero sí hubo ahí algunos síntomas en los testigos que pues fueron a dar hasta el hospital. Ahora este caso de Flatwoods claramente conmocionó a ese estado en los años 50, ya que pues dejó marcada esa extraña aparición. No había anteriormente registros de esta criatura hasta el 12 de septiembre que se da este avistamiento allá en el estado de Virginia. Ahora resulta que esta imagen que dieron del extraño ser de 3 a 5 metros de diámetro por los chicos y las personas que lo vieron, quedó registrado y lo tienen en varios documentos. Documentos que son avalados por los sheriffs y varias personas ahí, gente seria. Resulta que décadas después, vamos a ligar un poco el caso de Flatwoods en los 52, resulta que décadas después se da un caso similar en Monterrey, Nuevo León. En Monterrey, Nuevo León, en el año 2010, sucede que en la noche, aproximadamente 2, 3 de la mañana, un patrullero estaba haciendo su rondín, comúnmente, como lo hacen allá en Nuevo León, cuando él describe que de un árbol enorme, saltó lo que podría ser un ser enorme. Él vio nada más el bulto negro. De momento vio el bulto negro que saltó al lado de su patrulla. Realmente le impresionó bastante. Agarró la patrulla, el automóvil, lo echó hacia atrás y se dirigía a huir, cuando de pronto vio a una criatura con capucha, rostro rojo, unos brillantes ojos, también con unas faldas negras, realmente impresionante, que se dirigió a la patrulla, incluso hasta trató de rasguñar el vidrio de enfrente. En eso el patrullero pues se espantó demasiado, aceleró el vehículo y pues trató de huir en ese lugar hasta que llegó a una esquina donde de la impresión se desmayó. Palabras textuales de los testigos y de los reporteros que después del caso llegaron a entrevistarlo. Ahora resulta que ya cuando él recobró bien el conocimiento y les da los detalles de lo que él vio esa noche ahí en Monterrey en el 2010, le piden que haga una descripción de este extraño personaje que en ese momento pues le tocó presenciar. Entonces hacen el dibujo y, oh sorpresa, va siendo muy similar al caso de Flatwoods en los años 52. Igual este ser con capucha o falda negra que no se le ven pies ni una especie como de gorro. También muy similar a la aparición que había visto este patrullero en el 2010. Entonces creen varios estudiosos que podría ser la misma aparición, ¿no? Décadas después, ahora en el 2010, que se apareció en Monterrey, Nuevo León. Fernando. Sí, cuando me decías la semana pasada esto, digo, vaya, ¿quién lo iba a pensar? Pero no es el único caso. Hablaremos en la segunda parte de un caso que sucedió aquí mismo en Puebla y después, hace unos meses rastreándolo en internet, resulta que una aparición similar se dio en alguna población de Argentina, ¿no? Parece que estas entidades migran, ¿no? También son ilegales, ¿no? Como los famosos chupacabras, ¿también? ¿no? También desaparecen en todos lados. Otro caso, sí, también. Quitando las alusiones, ya saben quién. Pero sí, no, sí hay reportes muy serios de un monstruo así, ¿no? Un llamado chupacabras. Incluso aquí en Chachapa hay antecedentes de algo que podría ser parecido. Bonjour, vous êtes à la chaîne internationale des saversinfin.com.